y es la parte de generalidades del sistema digestivo. ¿Sí? ¿Se acuerdan por qué no van a poder echar más? Vamos. Por favor, en estos capítulos son importantes para entender la fisiopatología, ¿ya? Porque de la fisio viene la fisiopatología, 1. Y 2, entender algunos elementos que les va a servir para entender las gastritis, por ejemplo, para entender las diarreas, para entender síndromes de mala absorción, para entender todas esas patologías que primero tienes que saber, primero anatomía y después tienes que saber cómo es la fisiología, para entender la fisiopatología. ¿Sí? En realidad fisiología es simple, a comparación de lo que viene más adelante. ¿Sí? Entonces, desde ese punto de vista, vamos a empezar un poquito hablando de algunos detalles. ¿Qué función tiene el tubo digestivo? Más que todo el sistema digestivo. Es un sistema porque hay glándulas asociadas a él, ¿ya? Y este sistema digestivo en realidad empieza en la boca, ¿sí? Pero este sistema digestivo que empieza en la boca tiene algunas características importantes que tenemos que destacar, ¿ya? Dentro de estas características, que en realidad desde el punto de vista embrionario es que es necesario hacer esto, es un solo tubo que se va modificando mientras vamos creciendo dentro del útero de la mamá, ¿sí? Y estas modificaciones hacen que se cambien los epitelios y todo. Esto de entender de los epitelios y de las funciones de cada uno es importante, porque de ahí viene, por ejemplo, lo que es la enfermedad del reflujo gastroesofágico en el esófago, o de ahí vienen las acalasias. De aquí vienen lo que serían los trastornos del estómago, entre comillas, gástricos. De aquí también se van a identificar algunas otras patologías dentro de la parte de lo que es síndrome de Mallory-Weiss. Ya van a ver porque está en el mismo libro. Otros elementos, cuando se hacen resecciones de estómago en los pacientes que tienen algún problema de obesidad, ¿sí? Los pacientes que tienen problemas en el mismo intestino delgado, la flora microbiana, la microbiota, lo que es el intestino grueso, cuando hablamos de lo que sería el síndrome del intestino irritable. Entonces, todo esto se pasa, esa patología en un principio, la fisiología, ¿ya? Eso, entonces, primero. Segundo, ¿qué función tiene el tubo digestivo? El tubo digestivo tiene la función de, en realidad, proveernos de nutrientes, pero no es los nutrientes o más que tú entiendes. Por ejemplo, ¿qué nutrientes ustedes me podrían decir? ¿Alguien me puede decir qué nutrientes nos provee el aparato digestivo? ¿Sí? Vamos, jóvenes, bioquímica, los carbohidratos, después las proteínas y después las grasas o los lípidos. Por favor, les ruego intentar participar, ¿ya? En realidad me da la impresión de que no supiesen nada, no pueden responder a nada de lo que se les pregunta y como que esto ya han tenido que llevar algo de bioquímica y eso lo deben interpolar. Las materias de medicina no son independientes, las materias no son una lejos de la otra, también todas se integran y si las sabes integrar, ese es el secreto de entender la medicina clínica, ¿ya? Pero hay otros nutrientes, por ejemplo, aquí uno de los elementos más importantes que debo destacar del aparato digestivo es el principal sistema que nos va a proveer de agua. Y no te olvides que el agua es uno de los elementos más importantes. Podríamos llamarle nutriente, no sé, pero yo le llamaría el líquido indispensable, porque somos prácticamente seres de agua, ¿sí? Los otros elementos es el que nos provee de los electrolitos. Los electrolitos son los otros elementos importantes. Ahí está el sodio, el potasio, el calcio, el hierro para lo que es las anemias y todo eso, ¿sí? ¿Qué otros elementos son? Nos proveen de vitaminas. Entonces, ¿qué hace nuestro tubo digestivo? Provee de esos nutrientes, pero a través de procesos, y esos procesos los debemos entender, ¿sí? Entonces, lo primero que quizás debo entender contigo y debo hacer entender, ¿ya? Es que el aparato digestivo, ¿sí? En realidad tiene una principal primera función, y esa primera función es el peristaltismo. En este caso,
vamos a poner una primera función que es el peristaltismo. En tu libro también le llama el tránsito gastrointestinal. Entonces, las sustancias que consumimos en el aparato digestivo transitan por el tubo digestivo, ¿ya? Y van a ir siempre de proximal a distal, o sea, siempre van a ir desde lo que es la boca, si quieres tomarlo, la parte proximal, hasta la parte distal, que sería el ano, y para ser eliminado, hasta el recto para ser eliminado, ¿sí? Entonces, aquí está el peristaltismo, y estos elementos son importantes. Muchos deben preguntarían, ¿peristaltismo y qué? ¿Ya? Por ejemplo, las diarreas. Hay algunas diarreas que se llaman diarreas por trastorno motor. De hecho, las diarreas se dividen en diarreas osmóticas, diarreas secretoras, diarreas motoras, ¿ya? Y esa es la división fisiopatológica y clínica. Y ustedes van a poner en una de esas a las diarreas que tiene tu paciente. Las infecciosas, ¿ya? Y otros. Por ejemplo, las infecciosas serán por las bacterias o algunos otros parásitos que pueden producir. ¿Qué es lo que afectan a las diarreas? El peristaltismo. Ahora, muchos también se preguntarían, ¿peristaltismo y qué? Ya, porque ya es el movimiento. Trastornos del peristaltismo del esófago producen acalasia. Trastornos del peristaltismo del esófago producen acalasia. Y el peristaltismo es un fenómeno que lo que hace es promover el movimiento y la propulsión de los alimentos. ¿Qué pasa cuando este no se mueve? ¿Sí? Empieza a dilatarse. Entonces de ahí, como les digo, viene la acalasia esofágica. Este esófago se dilata, ¿ya? O si no, este esófago hace lo que es enfermedad de reflujo gastroesofágico cuando este esfínter no es tónico. ¿Qué quiere decir? El esfínter debe cerrarse y debe tener un tono. El otro elemento, si hablo del peristaltismo, estoy relacionando con la clínica, porque no es nomás hablar del peristaltismo, se mueve el intestino, ¿y qué? No es eso. ¿Sí? El otro trastorno, vamos a hablar de lo que es, aparte de las diarreas, lo que son los megas, el megaesófago, por ejemplo, ¿ya? Otros trastornos del peristaltismo, y casi muchos de ustedes deben experimentar, son los estreñimientos. Entonces, todos esos elementos lo vas a relacionar con los trastornos peristálticos y lo que es algunas alteraciones en el músculo liso gastrointestinal. Dos, el otro elemento importante, no te olvides, no es suficiente que los alimentos ingresen al tubo digestivo. En realidad, los alimentos, si bien van a entrar al tubo digestivo, estos deben mezclarse. Entonces, aquí hablamos de las secreciones gastrointestinales, las secreciones gastrointestinales. Desde el punto de vista clínico, en lo que son secreciones, aquí están gastritis, por ejemplo, ¿ya? Aquí están todos los trastornos relacionados con lo que sería las también diarreas. Por eso aquí vienen las diarreas de tipo secretor, ¿sí? Entonces, aquí son toxinas que las bacterias producen y en vez de que el tubo digestivo y el enterocito absorban, este empieza a secretar. ¿Sí? Entonces, secreciones gastrointestinales. Tres, ¿sí? Una vez que es lo que pasa con la mezcla de estas secreciones y todos estos elementos, ¿qué va a pasar en el tubo digestivo? No te olvides que esta mezcla, más los alimentos que en este proceso se va a producir lo que es la digestión. ¿Qué es la digestión? En realidad la digestión se podría resumir en fenómenos bioquímicos para reducir los alimentos a partículas absorbibles. Entonces, la digestión podría ser todos los fenómenos bioquímicos que sufren los alimentos, lógico, afectados por las secreciones gastrointestinales, enzimas y todo eso, para reducir a moléculas absorbibles, porque no podemos nosotros absorber un pedazo de carne, este debe ser reducida a moléculas absorbibles. El otro elemento importante aquí ya es hablar de lo que sería la absorción. Entonces la absorción es el otro fenómeno que debes aprender. Ahora, de aquí vienen, por ejemplo, los síndromes de mala absorción, ¿sí? Por ejemplo, los niños que tienen giardias, incluso los niños que están súper parasitados tienen trastornos de mala absorción, ¿sí? Lo mismo será que los pacientes que son los celíacos hacen trastornos de mala absorción. No me digan que no conocen a alguien que, ay, yo soy celíaco. ¿Ya? O si no, cuando hablamos de las diarreas que son osmóticas, yo sé que estoy hablando más allá, pero ahí te dice, oh, yo tengo intolerancia a la leche, o sea, a la lactosa. ¿Ya? Ahí están las diarreas osmóticas, por ejemplo.
y saber de qué tipo de radiación es para el tratamiento. Entonces aquí está la absorción. Entonces en el tubo digestivo los alimentos se consumen, transitan por el tubo digestivo, esos se mezclan con secreciones. Esa mezcla de secreciones garantiza la digestión y de ahí para que estos nutrientes sean absorbibles, ¿sí? Y pues pueden llegar a la sangre, ¿ya? 4. El otro fenómeno que también tienes que tomar en cuenta es que el sistema digestivo tiene un sistema de control nervioso, ¿sí? Y este está representado por el sistema nervioso entérico, ¿ya? Y 5, hay un detalle que quizás ustedes un poquito no le van a ver muy importante, pero es realmente importante, y es el flujo sanguíneo esplácnico. El flujo sanguíneo esplácnico. No se imaginan cuán importante es la irrigación de este sistema, ¿sí? Si te das cuenta, solo esto es lo que vamos a ver en estos capítulos, pero solo esto es desarrollar cada uno de ellos, ¿sí? Y cada uno de ellos tiene su particularidad. Por ejemplo, muchos me pueden decir, ya, flujo sanguíneo esplácnico, ¿cómo lo puedes relacionar clínicamente? ¿Ya? Por ejemplo, vamos a ir a un paciente que tiene insuficiencia cardíaca. ¿Qué significa insuficiencia cardíaca? Ese corazón no es capaz de bombear la cantidad suficiente de sangre para ofrecerle a los tejidos ese oxígeno, los nutrientes y todo eso. Y en este caso, todos los tejidos sufren, incluyendo el cerebro. Pero aquí, una manifestación de este paciente, porque en el cerebro, ¿qué sería un mal flujo en el cerebro? El paciente se siente como decaído, no tiene esas ganas mentales de hacer lo mismo que en el músculo. ¿Y aquí qué va a pasar? Al paciente insuficiente cardíaco le das cualquier cosa para comer y te va a decir, ay, me ha sentado mal, o se me hincha el estómago. ¿Y por qué? Porque por el mismo hecho de que ese corazón no está bombeando la cantidad suficiente de sangre, el tubo digestivo está mal irrigado. Un tubo mal irrigado, ¿qué pasa? Primero tiene un mal peristaltismo, porque el peristaltismo se basa en una buena irrigación, ¿ya? Segundo, no secreta los jugos gástricos que debería secretar y ni hace la digestión correcta. Una mala digestión, ¡ay, se me ha hinchado el estómago! Segundo, no va a absorber lo que tendría que absorber porque esos enterocitos están pues alterados, mal, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tienen una buena irrigación, en su función están alterados. Y lógico, todo esto se va a trastornar para que mi paciente que es cardíaco, a la larga, ¿qué va a experimentar? Enflaquecimiento, va a empezar a experimentar incluso anemia. ¿Por qué? Porque el paciente que se le hincha el estómago, por eso no quiere comer, ¿ya? Tiene miedo a comer. ¿Y por qué? Porque se le hincha el estómago, o tiene gastritis, ¿ya? ¿Por qué? Ya vas a ver por qué. Esto es súper importante. Entonces vamos a ir a desarrollar todo esto en los capítulos correspondientes. ¿Estamos? Bien. Si alguien tiene alguna pregunta para explicarles quizás algún detalle, me dicen. ¿Ya? Me dicen. Bien. Vamos entonces a los detalles aquí en la parte de este tema, ¿sí? Si hay preguntas, me dicen. Vámonos ahora a desarrollar un elemento quizás vital. Como les digo, aquí es generalidades, y esas generalidades es ingresar con principios básicos de motilidad y todo eso. Lo primero que tienes que saber es, primero, la parte cómo son anatómicamente las capas en el tubo digestivo, ¿ya? Una cosa importante, por favor, tomen en cuenta, el tubo digestivo se inicia ya en el esófago superior, ¿sí? Pero hay un detalle importante aquí a destacar, y ese detalle importante se refiere al siguiente: los 2/3 superiores del esófago es músculo esquelético estriado, eso primero, ¿ya? ¿Por qué debe ser músculo esquelético? Es importante porque este está relacionado con la deglución y las fases de la deglución, que ya voy a hablar más adelante, ¿ya? Y el resto del músculo, del esófago y del tubo digestivo hasta el final, todo esto es músculo liso. Eso es lo primero que debes saber. Ahora, ¿cuál es la importancia clínica que digamos implica esto? La importancia clínica radica en que este músculo liso, por ejemplo, está inervado por el sistema nervioso autónomo, ¿ya? En realidad no es tanto así, pero vamos a ver. ¿Ya? Tiene la inervación del sistema nervioso autónomo, pero está asociado al sistema nervioso entérico, ¿ya? Segundo, hay un detalle importante, y voy a ir dibujando porque es importante dibujar, ¿sí?
las siguientes capas de adentro hacia afuera están formando la estructura del tubo digestivo. Es un tubo, por eso es un tubo modificado. Si se han hecho en biología, se han fijado en las primeras etapas de lo que es el embrión. ¿Sí? Solo es un tubo que va desde la parte, que se llama de la parte cefálica hasta la parte caudal. ¿Sí? Y ese es un tubo que se va modificando nada más a medida que vamos creciendo. Entonces, la primera parte que podría decir que está en contacto con el alimento es la mucosa. Importancia clínica esencial en todo. Por ejemplo, muchos me van a decir, ¿cuál es la importancia clínica, por ejemplo, en el esófago de la mucosa? Ahí está el esófago de Barrett. Muchos de ustedes padecen de gastritis, o lo han hecho alguna vez, porque, bueno, no sé, se estresan, que esto, que lo otro, ¿ya? Y cuando este esófago está sometido casi mucho tiempo, estamos hablando de años al estrés por el ácido clorhídrico del estómago, ¿ya? No es al estrés claro, está estresada la mucosa, eso quiero que entiendas eso, pero lógico, el estrés determina esa secreción normal, ya van a ver cómo y por qué. Esto en fisiopato, no conmigo, un poquito les voy a dar ese detalle. Esta mucosa agredida cambia de estructura de epitelio, y de ahí esos cambios de epitelio son muy malos. Por eso que el esófago de Barrett, por ejemplo, es precancerígeno, y no es bueno que un paciente tenga reflujo, por ejemplo. No es bueno que un paciente tenga todo el tiempo esa pirosis o esa gastritis que tiene. ¿Y por qué? Porque con el tiempo este esófago cambia y es peligroso, es peligrosísimo. Y otro detalle, el cáncer de esófago es totalmente agresivo. Una vez diagnosticado el cáncer de esófago es súper agresivo. Ya les voy a decir por qué. Otro detalle importante aquí que está debajo de la mucosa está la famosa submucosa. La submucosa más o menos es una capa así, ¿ya? Que la voy a poner de esta manera, ¿sí? Y esta submucosa en realidad tiene algunos elementos, como por ejemplo, en esta submucosa, mira por favor del huevo, esto has debido llevar en anatomía. Vuelvo a decirte, no sabes anatomía, no es eso. Un médico por lógica debe saber anatomía, debe saber por lógica histología. Ninguna carrera es de relleno, ninguna. Y les dice la experiencia. Yo igual que ustedes hasta en mi ignorancia decía, ¿y para qué miércoles la membrana celular pica papá? ¿Sí? O sino que los receptores, todo está basado en receptores, y lo último que se llevan son bioquímica, medicina molecular, y tú tienes que saber esos detalles. Incluso va más allá, estamos hablando de la medicina que es que están hablando de la física cuántica, ya que son basadas en subpartículas. Y ahí está, por ejemplo, los descubrimientos últimos en Alzheimer y todo eso. Entonces, en esta submucosa, que es una pequeña capa, está un plexo, y este es un plexo nervioso, que es el plexo submucoso de Meissner. ¿Qué es un plexo nervioso? Pregunta. Un conjunto de neuronas. De hecho, una gran parte de las neuronas, aunque no me crean, hay unos buenos miles de neuronas fuera del sistema nervioso central, y están en el tubo digestivo. Por eso, alguna vez, no sé si han escuchado, escúchenme bien, ya han dicho que parte de lo que pasa en tu cerebro se interconecta con lo que sientes en tu estómago. Sí, ¿cuántas veces te ha dado diarrea cuando estabas nervioso? ¿Cuántas veces te has sentido dolor abdominal, retortijones cuando estabas nervioso? ¿Cuántas veces, sé que ustedes tienen eso, muchos, no todos, ¿ya? Entonces, todos esos elementos están conectados con estas neuronas que de alguna u otra manera tienen una influencia, ¿ya? Estas neuronas del plexo de Meissner son las del plexo de Meissner. Meissner son estas neuronas que son sensitivas, neuronas sensitivas, o el plexo submucoso de Meissner se le llama, submucoso de neuronas sensitivas. Ya vamos a ver por qué. Cuando hablo de sensitivo también podría decirle, mira, este plexo tiene varios nombres, más tarde les voy a decir nuevamente, y este también es un plexo que se llama secretor, así de muchos nombres tiene, ¿sí? Te vas a acordar de esto. Les vuelvo a decir a todos, yo sé que soy muy redundante en esto, hasta cargoso, pero de lo que se trata, y lo que se trata para todos ustedes, si no vas a ser excelente y no vas a estar preparado académicamente bien, no vas a ser competitivo. Te digo, y es que el mundo está bien adelantado lo que, entre comillas, que se están dando.
¿ya? En serio. Así que depende de vos mucho la universidad, de vos en vez de la universidad. 70% depende de vos, 30% de la universidad, de tu preparación. Cuidado que crees que la universidad te va a dar todo y te dice la experiencia. ¿Ya? Este plexo entonces es un pozo. Después de ese plexo después de esa capa existen las dos capas musculares, la circular y la longitudinal. Quizás las puedo dibujar aquí. Estas capas longitudinales y circular son capas de músculo liso, ¿ya? Que en realidad son las encargadas de la parte motora. Sí, en medio de estas dos capas, mira por favor, en medio de estas dos capas, ¿sí? Está otro plexo, y este es el plexo motor de Auerbach. ¿Por qué? ¿Por qué es motor? Porque es un plexo que maneja la parte motora asociada al músculo liso. Entonces, este otro será el plexo motor de Auerbach. Se escribe Auerbach, sí, pero es Auerbach. Este plexo motor también tiene otro nombre, se llama plexo mientérico, ¿ok? Bien, finalmente todo el tubo digestivo en su estructura y en las estructuras que lo constituyen, ¿ya? Por fuera está la serosa, ahí está, y esta serosa está representada por quién, cada uno estará poniendo en su escrito todo esto. Esta serosa está representada por el peritoneo, importante elemento. Porque el peritoneo prácticamente es el que de alguna u otra manera incluso evita de que las infecciones, si hay en el tubo digestivo, así nomás se diseminen en él. ¿Ya? Ahora, muchos de ustedes, yo ya sé esto, importancia clínica. Te cuento que el esófago de todo el tubo digestivo es el único que no tiene serosa. Es hasta de residencia médica. El esófago, todo el esófago es el único que no tiene serosa. ¿Qué significa? No tiene un tejido seroso que lo proteja. Por eso que cuando hay trastornos del esófago como cánceres o infecciones, inflamaciones, sí, esas rápidamente se diseminan en el mediastino, ¿ya? Y las mediastinitis son altamente mortales, así de simple, es mortal. O si no, por eso que el paciente tiene cáncer de esófago y se disemina rápidamente en el mediastino y compromete los ganglios mediastínicos y todo, y el paciente, hay una diseminación del cáncer. Entonces, ojo, el esófago es un elemento que no tiene serosa, después el resto se tiene, ¿ya? Y todos los plexos ubicados desde la parte inferior del esófago, sí, todo eso tiene, excepto la serosa, que solo hay en el estómago. ¿Bien? Pregunta para ustedes, ¿qué se llama esto? ¿Qué se llama este ángulo? Es importante en anatomía. ¿Han tenido que qué vino llevado en anatomía? ¿La Target? Moore. Bueno, cuando ahorita ya está bien. Nosotros hemos llevado testillas, se dan cuenta si conocen todavía. Ya ni siquiera hemos llevado Rubier, aunque Rubier debería llevar la Target. ¿Qué se llama ese ángulo? Ese ángulo tiene importancia clínica en lo que es prácticamente, ¿saben qué? Lo que son los ERG. ¿Qué es el ERG que tanto estoy hablando? Aunque ya les he dicho, es la enfermedad del reflujo gastroesofágico. Y sé que muchos tienen eso. Ya, una buena cantidad de la población tiene esto. ¿Qué pasa? Después de que comes, una hora después y todo, es normal de que te fluya un poquito tu alimento después de comer, es normal. Si haces ejercicio, que no debes hacer, si te agachas o haces esfuerzo, a veces ni bien has comido y se siente que el alimento como que quiere un poquito devolverse, se siente. Es normal, ni bien has comido. Estamos hablando de los primeros minutos. Pero ¿qué pasa? Yo, digamos, he comido a las 6 de la tarde, ahorita son las 8. ¿Ya? Y ya han pasado 2 horas, ¿sí? Y siento reflujo, eso es anormal. Eso es totalmente anormal. Y eso se llama enfermedad de reflujo gastroesofágico. Entonces, estos elementos que te estoy comentando aquí son importantes, por eso que el ERG se produce por un desequilibrio. ¿Se acuerdan que estudia la fisiología? La homeostasis, ese equilibrio. Y nosotros en fisiología debe mantenerse ese equilibrio. Entonces, escúchenme bien, cuando se rompe el equilibrio se vienen las enfermedades. Y aquí, este ángulo es un mecanismo de defensa que mantiene el equilibrio. ¿Qué se llama ese ángulo? Ángulo cardíaco. Muy bien, ese ángulo que se llama el ángulo de His. Elemento que vas a acordar en patología fisiopato, en la parte de incluso clínica en la gastroenterología. Bien, y ese ángulo debe estar así como está.
Ya por eso lo dibujo, mira, siempre hago hincapié. Ahora, ¿en qué situación creen que puede perderse este ángulo de His? ¿Saben qué? Cuando hay hernia hiatal. En las hernias hiatales y el estómago se va a herniar hacia el tórax, ¿sí? Ya después van a ver, ¿sí? Ahí se produce la pérdida de este ángulo de His. Entonces, pues refluyen los alimentos y todo, porque el esfínter está más estimulado. No te preocupes. Bien, hasta aquí, ¿alguna pregunta, por favor? Si hay preguntas, me dicen. Bien, ahora, no sé si te acuerdas, y debes recordar vos en la parte primera, o sea, los primeros meses de este año, hemos hablado en el capítulo 8 de un músculo en específico. ¿Qué es este músculo? ¿Cuál es el músculo liso? ¿Ya? Y en este caso hablo del músculo liso gastrointestinal. Una cosa importante, este músculo liso gastrointestinal es el verdadero sincipio. ¿O qué quiere decir? Este músculo es un músculo de tipo unitario. Espero que te acuerdes qué es eso. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Todo el tubo digestivo se contrae de una sola unidad. ¿Sí? O sea, se comporta como si fuera uno. ¿Ya? Es un músculo unitario. Ojo, muy diferente al músculo ¿qué? Multiunitario, que hay dos tipos de músculo. Bien, ¿estamos? ¿Sí? Otro elemento importante a destacar. Este es el verdadero sincipio. ¿Qué era un sincipio? Porque en biología, por ejemplo, te hablan de la placenta y te dice que forma el sincipio tropoblasto. ¿Ya? ¿Qué es un sincipio? Es que si no sabes estos elementos, no vas a entender lo que viene más adelante. ¿Qué es un sincipio? ¿Sí? Si quieres tomarlo, un entrepulsado, pero lo mejor y la mejor quizás traducción sería una red. ¿Sí? Y la red, aunque no creas, está conectada todo con todo. ¿Ya? Es una red. Entonces, ¿a qué se refiere? Que el sincipio es que el músculo liso está conectado a manera de red. Eso quiere decir que si dibujo a todo este tubo digestivo, mira por favor, ahí está el intestino delgado, ahí está el intestino grueso, y aquí están todos estos elementos, desde la parte superior, que es el músculo liso, en la parte final del esófago, hasta el recto, todo está interconectado. ¿Ya? Pero ¿y cómo se explica esto? Pregunta. Muchos de ustedes deben tener animalitos en la casa, por ejemplo, un perrito, una mascota. ¿Sí? Pregunta para ustedes, ¿qué es una mascota y quién come? Defeca. ¿Sí o no? Díganme que no. Todos los animalitos casi van a verlos y bien comen defeca. ¿Sí? Nosotros deberíamos hacer lo mismo porque es lo normal. Eso es. Pero ¿qué pasa? La sociedad, entre comillas la sociedad, ¿sí? Y nuestra mamá y todo nos dice, debes educar a tu intestino. ¿Sí? Y nosotros desde chiquitos nos estresamos, que debo echar al baño en la mañana, que si no sale, ¿qué hago? Mi mamá, ¿sí o no? Es así. Ya díganme que no. Es mentira. Creen que yo soy de otro mundo, igual que ustedes experimentaron las mismas cosas. ¿Ya? ¿Y qué pasa? Cuando eres grande empiezas a tener estreñimiento, empiezas a tener síndrome del intestino irritable por el mismo estrés que se genera supuestamente por querer educar a quién, al intestino. ¿Sí? En realidad, lo normal es que defeques después de comer, no después de comer. ¿Ya? Bueno, eso lo hacía esconder el pequeñito, ¿no? Porque cuando, ¿qué pasa? Si alguien tiene un hermanito pequeño, a veces justo está suponiendo que alguien hace su cosita. ¿Cierto? Y eso pasa, no me digan que no. Y eso es natural hasta en nosotros. Algunas veces nos ha pasado, díganme que no. He comido, he tomado mi desayuno o lo que sea, mi almuerzo, y me llama al baño después de eso. Entonces es normal, es normal. ¿Cómo se produce ese fenómeno? Pregunta. ¿Cómo se produce ese fenómeno? Resulta que cuando el alimento hace efecto de masa en el esófago, en la parte superior del tubo digestivo, no te olvides que está haciendo un efecto de masa, ¿sí? Está distendiendo y se están generando ondas peristálticas. Esas ondas peristálticas están viajando, aunque no me crean, en cuestión de milisegundos a todo el tubo digestivo hasta el final. Por esa misma característica que tiene una conexión en qué? Todo el músculo, una conexión recta. Entonces, ¿para qué sirve eso? Por ejemplo, esto sirve para darle orden a la parte inferior y a todas las partes del intestino que se muevan y vayan vaciando y movilizando su contenido. ¿Por qué? Porque está entrando más contenido. Claro, es lógico, porque imagínate que no pasara esto se trancaría y se taconearía de cosas, ¿sí o no? Entonces tiene que haber, esto es lo normal.
¿ya? Ahora, en el afán de educar el intestino, entre comillas, esta es la parte social, ¿sí? Todo esto, aunque no me crean, se altera. Y hasta ustedes, si van a tener hijos, van a hacer esto con sus hijos, ¿ya? Y es el primer elemento que va a ocasionar cuando somos viejos, ¿sí? Como te digo, síndrome de intestino irritable, los estreñimientos, y de ahí que, por ejemplo, ¿qué pasa con muchos de cuando son niños? Te dicen, vamos al baño, no vas a ir al colegio, no te vas a echar al baño allá, y vos quieres, haces esfuerzo y empiezas a tener hemorroides, ¿sí? Todos esos elementos se juntan, aunque no creas, ¿sí? Parece algo ilógico, parece algo chistoso, y no lo es, ¿sí? Y cuánto no hubiera querido que, por ejemplo, hasta quizás mis papás supieran algunas cosas de estas, ¿ya? ¿Cuándo no hubiera querido yo también tener una escuela de papás y me digan, así vas a educar, creo que vas a ir mejor? Y a veces creo que sale medio tronado. Pero igual, bien, ok, entonces ya saben por qué es el músculo multiunitario, ¿correcto? Perdón, músculo unitario, no multiunitario. Músculo unitario. ¿Y por qué se comporta como un qué? Como un sinsitio. Entonces, este comportamiento de sinsitio es muy importante y necesito que tomen en cuenta eso. Bien, hasta aquí, ¿alguna pregunta? No hay. Bien, otro elemento importante a destacar, no sé si se acuerdan, ya, hay un detalle importante en el músculo liso, y el músculo liso tiene potenciales de acción, espero que te acuerdes. ¿Cuál es el potencial de reposo y el potenciales de acción y potencial de reposo? ¿Sí? O potencial de glucosa o transdermal. ¿Cuál es el potencial de reposo del músculo liso? ¿Cuánto es? ¿Ya? Esto, aunque no me creas, parece, uno se puede preguntar, ¿qué estupidez? Tengo que saber esos números. Te cuento eso. Ya hasta medicina interna de Harrison te manda estos potenciales. No estoy hablando ni siquiera de fisiopato, estoy yendo a la parte clínica, cuarto, quinto año de medicina interna. ¿Sí? Entonces, el músculo liso, me gustaría que lo tomes en cuenta, tiene un potencial de reposo entre menos 50 y menos 60 milivoltios. Ojo que estos son números, no es matemático. Cuidado que creas, es menos 55, dice, no, es entre menos 50, incluso hay músculos lisos que son de menos 40 su potencial de reposo, como tú quieras, son números, ¿sí? Lo importante de todo esto es cómo son sus potenciales de acción, porque los potenciales de acción son los que me interesan del músculo liso más que el potencial de reposo. Un poquito para recordar, si este es el potencial de reposo de menos 60, vamos a utilizar, ya aquí está 0, ya milivoltios, aquí está positivo, pregunta, ¿cuánto sería el potencial umbral de este músculo si fuera su potencial de reposo menos 60? ¿Qué es el potencial umbral? Es el voltaje al cual debe sobrepasar, porque si llega no es suficiente, debe sobrepasar para que se produzca el potencial de acción y la despolarización. Ojo, estar estudiando para ser profesionales debes ya saber definir esto, ¿sí? En serio que se debe saber definir. Entonces, por ejemplo, esto va a ser menos 40, son unos 20 milivoltios, ¿se acuerdan? 20 o 30, le vamos a poner 20. Bien, entonces, otro elemento importante aquí. ¿Cómo se despolariza el músculo liso? ¿Con qué se despolariza? Cualquier músculo liso, ¿cómo se despolariza? ¿Con qué ion? Ya te lo voy a poner, está bien excelente, te hago valer con el sodio. ¿Y qué más? Con el calcio. Ojo que el sodio y el calcio es extracelular. Si no es intracelular, este no tiene retículo, es alcohólico. Entonces, el calcio y el sodio, ¿qué es lo que pasa? Sí, ingresan y despolarizan a esta célula. Eso es importante. ¿Sí? Muchos de ustedes me preguntaban, y doctor, ¿sí? Cuando, por ejemplo, tú utilizas un antiespasmódico, ¿alguna vez les ha dado a ustedes un cólico intestinal? Mejor dicho, a la señorita les ha dado un cólico menstrual. Sé que lo experimentan, algunos más fuerte, algunas menos, ¿sí? Pero a veces, ¿qué queremos? Es que ese cólico está basado en estos mecanismos de despolarización y después que produce la contracción, ¿sí? Por ejemplo, el cólico biliar, esos cólicos que a veces los pacientes cuando tienen cálculos biliares y todo, se contrae la vesícula biliar y produce un dolor realmente importante. ¿Y qué tengo que hacer? No te olvides que ese músculo liso sea despolarizado.
y producto de eso se ha contraído, se ha quedado ¿qué? Contraído. No te olvides que este músculo es bien peculiar, ¿sí o no? Se contrae por todo y por nada. No, incluso ni siquiera tiene terminaciones nerviosas algunos. Solo son músculos que tienen algunas varicosidades o terminaciones muy simples. No es como el músculo esquelético. Entonces, de aquí tengo que destacar lo siguiente. Los potenciales de acción en el músculo liso gastrointestinal son de 3 tipos. ¿Sí? Esto es importante. Pero aquí antes me voy a quedar en una cosita muy interesante. ¿Sí? Pregunta para ustedes. Si tú no has comido nada hoy día, digamos, has estado en ayuno todo el día, o mejor dicho, hoy día te vas a ir a tu camita y mañana despiertas en la mañana antes de desayunar, ¿se mueve tu intestino? Pregunta. ¿Sí? O sea, el intestino se mueve incluso cuando no hay ¿qué? Alimento en él. O sea, ¿qué quiere decir? Hay peristaltismo. ¿Ya? Entonces tendríamos que decir que hay 2 tipos de peristaltismo. ¿Sí? Uno cuando hay alimento en el tubo digestivo. Este sería un peristaltismo propulsivo. ¿Qué es propulsivo? ¿Sí? Propulsa, mueve el alimento. ¿Ya? Pero en este caso también hay peristaltismo que no es propulsivo, es en reposo. Pero ¿cómo es eso de peristaltismo en reposo? El intestino igual se mueve, pero se mueve ¿por qué? Porque tiene también despolarizaciones, también tiene potenciales de acción. Entonces, este peristaltismo propulsivo se llama peristaltismo primario, ¿ya? Y este otro peristaltismo se llama peristaltismo secundario, así de simple, ¿ya? Ojo, te vas a acordar de eso, porque esto es básico para entender ERG, enfermedad del reflujo gastroesofágico. ¿Sí? Todos los libros de fisiopata. Yo te digo, para dar fisiopata, generalmente yo leo medicina interna de Harrison, mediante medicina interna, pero tiene su parte de fisiopata, cuando doy fisiopatología. ¿Ya? Y sigue dando vueltas sobre lo mismo, sigue dando vueltas sobre los cerebros. Bien, entonces ahí está. Ahora pregunta, estamos en esto. ¿El tubo digestivo se mueve aún así no hay alimento en él? ¿El intestino? Sí. ¿Qué hace que se mueva? ¿Sí? Y aquí viene un interesante elemento que me he olvidado dibujar. ¿Ya? Resulta entre las 2 capas del músculo liso, ¿cuáles eran? Longitudinal y transversal o circular, ¿ya? Existen unas células muy interesantes, se llaman las células de Cajal. Células de Cajal, también está en tu libro. Estas células de Cajal, ¿quién las ha descubierto? Este señor Ramón y Cajal. Este señor Cajal, que es ganador del premio Nobel, ¿saben qué? Y gracias a este señor Cajal, en 1920 más o menos, conocemos, se le atribuye como que uno de los padres de la medicina moderna, Santiago Ramón y Cajal, ¿ya? Que es un español. Y él descubre estas células, y incluso él habla de la conexión del cerebro con la parte digestiva, todo eso, pero después eso no vamos a hablar hoy día. Estas células de Cajal, ¿sí? Son como células marcapaso. ¿Qué les sugiere? Células marcapaso. A ver, ¿qué significa para ustedes unas células marcapaso? Ya, contrayéndose, primero despolarizándose enseguida. Entonces tienen un ritmo automático de despolarización. Si te fijas, es lo mismo que hace el marcapaso del corazón. ¿Ya? Entonces, esas células marcapaso que tienen un ritmo automático de despolarización. O sea, no hay quien las estimule, sino que están programadas ¿para qué? Para que cada cierto tiempo se despolarice. ¿Y la despolarización qué va a producir? Movimiento. ¿Sí? La despolarización produce movimiento. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Alguna vez han debido ver ustedes auscultar el abdomen, correcto o no? Claro, varios de ustedes ya han aprendido a auscultar, supongo, corazón. ¿Ya? En el grupo que ya me toca se enseñará a auscultar pulmones, vamos a hacer experimentación, pero ¿qué pasa? Cuando vemos el abdomen en el paciente, vamos a hacer un abdomen, ahí está por ejemplo el ombligo, aquí vamos a poner el borde costal. La auscultación está asociada a esto, les voy a decir. La auscultación se produce se realiza en la zona periumbilical, alrededor del ombligo. O sea, no se pone donde sea el estetoscopio, ¿ya? Siempre se pone alrededor del ombligo, ¿ya? Y si te fijas, mira cómo he puesto 4 puntos o focos de auscultación
en este caso los 4 focos de auscultación en el abdomen. Ahora, escúchame bien, cuando el intestino no tiene nada de alimento, sigue moviéndose. ¿Ya? Esos ruidos que produce el intestino se llaman ruidos hidroaéreos. ¿Ya? Esos sonidos como suena el intestino, ¿no? Esos se llaman ruidos hidroaéreos. Qué interesante es esto. ¿Ya? Si ustedes van a colocar sus estetoscopios alrededor del ombligo, o su ombligo, van a contar cuántos sonidos se producen. Muchos de ustedes deben creer que nosotros, cuando somos médicos, por ejemplo, auscultamos y escuchamos los sonidos y punto, ya. No, aunque no me creas, sabemos cuándo es el peristaltismo normal, cuándo está acelerado o cuándo no hay peristaltismo, que es peligroso. Entonces, por ejemplo, el intestino y los sonidos que escuchas aquí, por ejemplo, van a ser unas 6 o 7 por minuto, así, más o menos. Entonces, pones el estetoscopio, a veces uno suena, pones al otro lado 2 suena, pones y es un minuto que pasa, 6 a 7 lo normal. ¿Qué pasa si esto todo el tiempo es como una revolución? ¿Qué estarás pensando? Una diarrea. Claro, una revolución de una diarrea, ¿sí o no? Entonces, ese sonido y el peristaltismo está acelerado. ¿Sí? Entonces a veces el paciente te dice, doctor, estoy con diarrea, pero ¿a qué hora ha hecho? No ha hecho no sé por qué puede decirte, hace 20 minutos, pero no te consta. Sí, he hecho harto, doctor. ¿Cómo puedes saber eso? Y realmente si está con diarrea, entonces colocas el estetoscopio y su estómago está como toda una sinfonía. Pero ¿qué pasa? A veces no pasa, ¿no? Y es poquito, no es muy lento. ¿Sí? El otro elemento es que ese peristaltismo se pierde. Cuando se pierde el peristaltismo es fatal. O sea, es anormal escuchar silencio abdominal. Si yo escucho este silencio y no suena nada, peor, es para asustarse, porque el paciente está haciendo peritonitis o hilo. Entonces, estas células, marcapaso, las células de Cajal, ¿sí?, determinan este peristaltismo que es todo el tiempo que se está moviendo. Es un peristaltismo que no es propulsivo verdaderamente, pero ¿saben qué? Se llama peristaltismo de limpieza o de barrido, le llaman algunos. ¿Sí? Ya te voy a hacer entender, no te preocupes. Entonces, vamos a volver aquí, ¿no? Todo tiene aplicación clínica. La cosa es que entiendas dónde va eso. Entonces, te voy a enseñar una cosa. Bueno, no te voy a enseñar porque tú ya sabes. ¿Sí? ¿Cómo es el potencial de acción en el músculo liso? Uno de los potenciales de acción son de esta manera. ¿Se acuerdan? ¿Qué se llaman estos potenciales de acción? En espiga, muy bien, nunca te olvides. Estos potenciales en espiga, mira, genera verdaderas despolarizaciones. ¿Por qué? Porque pasa del umbral. Mira que es interesante. De hecho, el peristaltismo que es propulsivo tiene estos potenciales. Claro, no te olvides que después de la despolarización viene ¿qué? La contracción. Cuidado que creas que despolarización es contracción, no lo es. ¿Ya? Pero después de ella, que es la orden, se produce el fenómeno mecánico. Bien, otro tipo de peristaltismo es este. Mira, por favor, ¿cuál sería? En meseta. Por ejemplo, aquí están los cólicos. ¿Qué viene con el paciente? Produce la despolarización y la despolarización que hace se mantiene. Entonces, ¿qué pasa? Por eso que viene, ¿cómo dicen cómo son los sonidos, perdón, cómo son los dolores cuando un paciente tiene cólico? Viene, se contrae y después pasa. ¿Sí? Ese es el característico tipo cólico, dolor tipo cólico, y más o menos lo que hace el músculo liso es producir una contracción, una despolarización primero y una contracción sostenida por esta despolarización y después puede bajar. Entonces eso es lo que hace el tipo cólico, el dolor tipo cólico. ¿Ya? Otro, ¿sí? ¿Qué era esto? ¿Te acuerdas? ¿Qué era esto? Espiga, meseta, carajo. ¿Qué son esas? Despolarizaciones de onda. ¿De ondas qué? Lentas. De ondas lentas. Mira cómo el músculo liso tiene y puede despolarizarse de varias maneras y generar, aunque no me creas, algún tipo de movimiento. Esta es despolarización. Ojo que este es un evento eléctrico que va a determinar el evento mecánico. ¿Ya? Ahora, estas ondas de despolarización de onda lenta o potenciales de acción de onda lenta solo son fluctuaciones de quién, de la bomba de qué, de sodio y potasio, y no llega a sobrepasar ¿quién? El umbral.
Muchos se deben preguntar, ¿en serio, doctor, tanto detalle? ¿En serio que sí? ¿Ya? Y estas se pueden entender a qué es lo que hacen las famosas células de qué? De Cajal. ¿Ya? Producen despolarización, es leve, ¿ya? Pero no es propulsiva precisamente, sino una especie de barrido, una especie de limpieza que ya te voy a explicar quizás más adelante un poquito. Bien, ¿alguna pregunta, alguna duda, por favor? Y si no han entendido, pregunten. ¿Sí? ¿Quién? ¿Qué más? Bien, ahora hay un detalle importante que tienes que saber. ¿Sí? ¿Qué estimula el músculo liso gastrointestinal? Bueno, lo primero que debes saber es que el músculo liso gastrointestinal está inervado. Ahorita vamos a poner aquí. Ojo que tienes que saber eso. ¿Sí? La inervación. Por eso de ahí vienen los tratamientos, de ahí vienen muchas cosas más, incluso tratamientos para lo que es las gastritis, cuando se hacen inervaciones y todo eso. ¿Ya? Entonces, el músculo liso, mira por favor, liso, gastrointestinal, sí, gastrointestinal. ¿Te acuerdas que al músculo liso le estimulaba cualquier cosa? ¿Ya? En este cualquier cosa, por ejemplo, al músculo liso gastrointestinal le estimula el estiramiento. El estiramiento. Si al músculo liso lo estiras, él se despolariza. ¿Ya? Al músculo liso le va a estimular la irritación. La irritación. O sea, no te olvides que, cuidado que creas que como en el dibujo que he hecho ahí de la mucosa, su mucosa es así de grande en la distancia. No, son distancias microscópicas. Entonces, si bien la mucosa es delgadita, la submucosa también, estamos hablando de micras, e inmediatamente después está el músculo liso. Entonces, es tan delgada la distancia que cuando se irrita la mucosa, automáticamente se irrita el músculo liso. Así es. Entonces, de esa manera, esto es importante. ¿Ya? Entonces, el músculo liso responde a la distensión o al estiramiento, responde a la irritación, ¿ya? Responde a las hormonas gastrointestinales, responde a las hormonas gastrointestinales o algunas hormonas, no siempre gastrointestinales. ¿Qué te he dicho? ¿Qué pasa cuando a veces te pones nervioso? ¿Qué es lo que pasa? Te da diarrea o te da gastritis, porque en esa situación estás segregando hormonas. Y esas hormonas hacen que se active de alguna u otra manera el tubo digestivo. Bien, entonces, desde ese punto de vista quiero decirte lo siguiente. Todo el tubo digestivo está inervado por el sistema nervioso autónomo, principalmente parasimpático. Parasimpático, ¿ya? Pero no quiere decir que no tenga inervación simpática. Eso sí, ¿ya? O sea, ¿qué quiere decir? Que el sistema digestivo está inervado por el sistema nervioso autónomo, como ya sabemos. Un detalle. El otro detalle, estos dos sistemas, mira por favor, ya inervan al sistema nervioso entérico. En realidad, ¿qué es el sistema nervioso entérico? ¿Ya? Tu libro no le da ese nombre, pero muchos libros le dan el nombre. ¿Saben qué le llaman al sistema nervioso entérico? El pequeño cerebro. Por eso les digo, el lugar donde más neuronas hay después de nuestro sistema nervioso central es el tubo digestivo. O sea, el abdomen, no el tubo digestivo, el abdomen. Entonces, este sistema nervioso entérico, ¿por quién está representado? ¿Se acuerdan? Por el plexo de ¿qué? Meissner, ¿sí? Meissner, y el plexo de Auerbach. Ahí está. Estos dos plexos representan al pequeño cerebro, así le llaman algunos. Te ruego que lo aprendas, porque cuando incluso te den para que tú expongas este tema, tú te puedas de alguna u otra manera pues explayar en eso. ¿Ya? El pequeño cerebro, ahí está, el pequeño cerebro. ¿Sí? No te olvides que ahora te voy a decir otra cosa. ¿Qué pasa si este sistema estuviese desconectado? ¿Qué pasa si este sistema estuviese desconectado? Hagamos eso. ¿Sí? En realidad el sistema nervioso entérico se puede encargar lo más bien del proceso digestivo. No hay ningún problema. Pero no, pues no es así nuestro sistema, sino que tiene siempre interconexiones. Por eso que le afecta el sistema nervioso autónomo parasimpático y el simpático. ¿Sí? Pero este cerebro, ustedes con los plexos, podrían manejar primero las secreciones y todo el proceso ese de manejar el proceso digestivo en la parte de jugos gástricos y el peristaltismo, la parte motora. Pero no está así. ¿Ya? Eso en lo que es la inervación. Pero esto va más allá. Ojo, por favor, va más allá. Y por favor, ahora
viene de este lado porque sí te tengo que dar más detalles sobre lo que es, en este caso, la inervación. Esto se pregunta generalmente en residencia médica y vienen como incisos de distracción. No es pregunta, nadie te va a preguntar cómo se inerva el tubo digestivo. No, eso es. Y además tienes que dar esto. ¿Quiénes piensan hacer cirugía? ¿Quiénes piensan hacer medicina interna? ¿Quiénes piensan hacer incluso ser anestesiólogos? Tienes que saber cómo pues anestesiar todas estas terminaciones para hacer, por ejemplo, una cirugía de un pinche apéndice, lo que sea. ¿Ya? Entonces debes saber. Cuando hablo de la inervación del tubo digestivo, ya te he dicho la inervación autónoma, pero la autonomía es simpática y parasimpática. Lo que sí tienes que entender es cómo está organizada esta inervación. ¿Ya? Entonces, sí, te lo voy a dibujar nuevamente a este otro tubo digestivo. Bien, lo primero que debes saber, el tubo digestivo, desde el punto de vista cefálico, hasta la mitad del intestino grueso, entonces quiere decir, todo lo que es esófago, estómago, duodeno, intestino delgado e intestino grueso hasta la mitad, está inervado por el 10º mar craneano. ¿Cuál es? El vago. ¿Ya? Este es el más importante representante del parasimpático. El parasimpático, 75% de sus fibras dependen del vago, el 25% de las sacras y del glosofaringo y todo eso. Después vamos a ver. ¿Ya? Entonces, y el resto, o sea, la otra mitad, esto está en tu libro. Cuidado que crees que me estoy inventando. Te doy solo la parte clínica para que veas para qué tienes que saber. El resto del intestino grueso, hasta lo que es el sigmoides y el recto, está inervado también por el parasimpático, pero por las terminaciones sacras, parasimpáticas. O sea, las terminaciones parasimpáticas sacras, que también son del sistema nervioso autónomo parasimpático. Ahí lo dice. ¿Estamos? Sí. Primero es eso, la inervación por el parasimpático. Entonces, en la parte superior, hasta la mitad del intestino, no es matemático. Cuidado que crees matemático, es hasta ahí. Y no es. Pero hasta la mitad, vago. Y el resto, las terminaciones sacras. Bien, pregunta para ustedes. ¿Cómo está representado el simpático en el abdomen? Para que recuerdes, tú has llevado neuroanatomía, supongo, ¿ya? Has llevado neuroanatomía y espero que no hayas pasado de noche. Y no me digas que es difícil, ¿sí? En realidad, claro, pero no de noche como diría, ¿no? De noche sí, a oscuras, digo yo. ¿Ya? Escuchen. Pregunta, ¿cómo es la organización del sistema nervioso autónomo simpático en el tórax? O si quieres te pregunto, ¿cómo está representado el simpático en el tórax? ¿Por qué terminaciones? ¿Cómo? Tendrían que saber a grandes rasgos. Esto no es anatomía menuda, no es la anatomía que cualquier mortal debería saber hasta en tu colegio. ¿Ya? ¿Y qué son estas terminaciones? Las terminaciones simpáticas para vertebrales. Esto es en el tórax. Pregunta, en el abdomen, ¿cómo está representado el simpático? Porque esto es en el tórax, lo que es las terminaciones, el plexo paravertebral simpático. ¿Ya? Ahora, ¿cómo está representado aquí? ¿Quién representa qué ganglios o qué plexos o lo que sea? No sé, dime, ¿cómo el simpático hace presencia en el estómago? En el abdomen, perdón. Plexo celíaco. Muy bien, uno, el plexo celíaco, ¿ya? O el ganglio celíaco, o sea, los ganglios, porque son ganglios, ¿sí? Los ganglios celíaco, muy bien, ganglio celíaco. ¿Qué más? El mismo ganglio, ¿qué? Mesentérico superior y el ganglio, ¿qué? Mesentérico inferior. Listo, ahí está la representación simpática. Te digo, esto tienes que saber. Cuidado. En cirugía, con más razón. No te olvides que esto no es para anato, ni siquiera es para fisio, es para cirugía, para técnica quirúrgica. ¿Ya? Entonces, ¿sí? ¿Qué pasa con estos? Por ejemplo, el ganglio celíaco va a inervar toda la parte de la final del esófago, estómago, el mesentérico superior inervará todo lo que es intestino delgado, parte del colon inicial, y el mesentérico inferior, todo el colon hasta lo que es recto sigmoides.
Entonces, esta es la representación del simpático en el tubo digestivo y el parasimpático inerva el tubo digestivo a través del vago y las terminaciones parasimpáticas sanas. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Ojo, todo está en tu libro, ¿sí? Otro elemento importante, ¿sí? Y es importantísimo. Este es importante, ¿ya? En este caso son los ganglios paravertebrales, no es simpáticos. Bien, una cosa que debes saber, ¿quién maneja el proceso digestivo? ¿Cómo se maneja? ¿Cuál de estos dos sistemas? Sí, la respuesta es que el proceso digestivo, te voy a poner con azul, el proceso digestivo está principalmente manejado por el parasimpático. ¿Ya? El parasimpático maneja todo el proceso digestivo, todo el proceso digestivo. Ahora me dirás, pero doctor, ¿es el único? No, en realidad el simpático tiene su papel ahí, pero el papel del simpático es contrarregulador nada más. Porque el parasimpático va a ser el que promueve el peristaltismo, el parasimpático es el que va a producir las despolarizaciones. En otras palabras, el parasimpático, ¿a través de qué neurotransmisor? ¿Qué neurotransmisor? La acetilcolina produce estimulación, excitación de todo el tubo digestivo. Entonces, la acetilcolina es excitadora. ¿Qué pasará, por ejemplo, con el músculo liso? Lo despolarizará y promoverá ¿qué? El peristaltismo. ¿Qué pasará con las secreciones? La acetilcolina va a promover las secreciones de ácido clorhídrico, de jugos gástricos, de moco, de todo eso. ¿Ya? Entonces es excitadora. ¿Sí? ¿Qué pasa con el simpático? Ya te he dicho, el simpático, ¿qué papel tiene? No es que no tenga un papel, sí tiene un papel. Simpático, parasimpático, ¿ya? El papel es contrarregulador. Y no solo es contrarregulador, además, a través de las terminaciones adrenérgicas y noradrenérgicas, estos neurotransmisores pueden producir hiperpolarización. ¿Qué es hiperpolarizar? ¿Qué es hiperpolarizar? Dime, ¿qué es hiperpolarizar? Es que les vuelvo a decir, esto hemos llevado y deberían entender, es que si no entiendes esto, suponemos que ya hemos llevado, no vas a entender lo que viene más adelante. ¿Quieres que te diga una cosa en endocrino? Está basada en todos estos fenómenos, porque las hormonas hiperpolarizan, despolarizan, hacen efecto en uno, hacen efecto en otra célula. ¿Qué es hiperpolarizar? Hacerla menos excitable a la célula, prácticamente inhibirla a la célula. ¿Sí? En este caso, ¿qué hará el simpático? Disminuye el peristaltismo, disminuye las secreciones. Por ejemplo, cuando tú estás haciendo ejercicio, estás trotando, te dispones a hacer ejercicio, te vas al gimnasio, estás pensando en defecar. Estás pensando en que no, para nada, tu intestino no se va a mover. Lógico, salvo excepciones. Eso tampoco es matemático. A veces justo no has ido al baño y pues justo en lo que es el movimiento también te estimula esto. Pero ¿qué hacer? Ahora, por ejemplo, ahora te voy a dar otra situación, si estás luchando, estás escapando del peligro, ¿no vas a pensar en morinar, defecar? Olvídate, el simpático dice, olvídate, eso es lo menos importante, hay que correr patitas para que te quiero, ¿sí o no? Entonces, el simpático produce hiperpolarización, o sea, ¿qué significa? Disminuye la excitabilidad de todo el tubo digestivo. En cambio, ¿qué es lo que hace? Aumenta la excitabilidad. ¿Sí? Por ejemplo, cuando te da un cólico, el parasimpático aumenta la excitabilidad y tal es ese aumento de la excitabilidad que produce incluso por esa excitabilidad dolor, cólicos en el músculo liso. ¿Estamos? Entonces, ahí están estos elementos importantes. ¿Alguna pregunta, por favor? Si no han entendido, me dicen. Si no han entendido, me dicen. Bien. ¿Sí? Creo que ya no tengo que hablar mucho del plexo de Auerbach y el plexo de Meissner. ¿Sí? Quizás, ¿qué destacar? El plexo de Meissner es un plexo sensitivo, promueve las secreciones, incluso el plexo de Meissner está relacionado con el tacto. ¿Pero qué tacto? El tacto o la sensación táctil de la mucosa. ¿A qué se refiere eso? Ahorita te voy a explicar. ¿Sí? La sensación táctil, en este caso, de la mucosa. ¿Sí? Entonces,
¿Qué pasa si yo pongo, por decirles, y eso te voy a decir, incluso podríamos hacer el experimento en tu boca nada más, ¿ya? Muchos de ustedes, ¿qué es lo que hacen? Esta es la mucosa, haz de cuenta que son células, ¿ya? Entonces ahí están las células y todo eso. ¿Qué pasa cuando te pones un chicle en tu boca? ¿Ya? Todo el tiempo estás secretando, ¿qué? Saliva. Se secreta. Y solo por el simple contacto del chicle en tu boca, ¿ya? Todo el tiempo estás secretando saliva. ¿Ya? Ahora te voy a ir al intestino. ¿Qué pasa si el intestino está en contacto con algún alimento, alguna cosa que haya entrado al intestino? Todo el tiempo ese intestino va a secretar moco, va a secretar jugos digestivos, lo que sea. Entonces, solo la presencia del alimento en la mucosa ya promueve secreciones. Ya, sin olvidarnos de que también va a promover ¿qué? Movimiento. Ya, o sea, peristaltismo. Entonces, ¿quién maneja eso? Primero, si hablamos de mucosa, el plexo Meissner. Y si hablamos de movimiento, el plexo de Auer. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Bien, seguiremos. Bien. ¿Qué pues tengo que decirles? Ahí les he hablado del simpático y parasimpático, ¿ya? Quizás algunos detalles, como por ejemplo, el reflejo defecatorio, por ejemplo, está basado en estas terminaciones parasimpáticas sacras. Sí, cuando tenemos ganas de defecar, el parasimpático sacro es el que nos ayuda a generar esos procesos de propulsión de las heces fecales y, lógico, más la relajación consciente o voluntaria del esfínter anal, que eso es importante. Bien, ahora vamos a otros elementos más, ¿ya? Entonces, ¿qué hace el parasimpático? Estimula. ¿Qué hace el simpático? Inhibe. Es más o menos así que tienen que entender, pero no es en todo. Ojo que no es matemático. Cuidado que creas, es matemático ya. No por nada cuando tú tienes estrés, ¿qué es lo que tienes? Gastritis. ¿Y por qué? ¿Por qué empieza a secretar el tubo digestivo, en este caso el estómago, más ácido clorhídrico? Hay mecanismos asociados al cortisol que ya van a ver después. ¿Ya? Bien, entonces vamos a ir ahora a analizar algunos elementos importantes. Todo esto se aplica para lo que va a venir en los capítulos 64, 65. ¿Ya? Ahora, en el tubo digestivo hay reflejos gastrointestinales. Reflejos gastrointestinales. ¿Qué es un reflejo gastrointestinal? Me podrían decir. O sea, mejor dicho, ¿qué es un reflejo? ¿A qué se refiere con reflejos? ¿Sí? ¿Qué se te viene a tu cabeza? Porque también tienes que entender primero qué es un reflejo, porque si no, de nada sirve. ¿Qué se te vendría a tu cabeza cuando te digo un reflejo? ¿Ya? Son reflejos nerviosos. ¿Ya? Entonces son reflejos que van a hacer algo, son nervios que se van a activar y van a hacer algo ¿dónde? En el aparato gastrointestinal. ¿Sí? Estos reflejos nerviosos ya son en realidad de tres tipos. Vamos a ir a explicar cada uno de estos reflejos. Uno, ¿sí? Te lo voy a poner en resumen, porque es así que tienes que aprender. ¿Ya? Yo te pondría un nombrecito a esto, ¿ya? Y son los reflejos propios del sistema nervioso entérico. Reflejos propios, esto es lo mejor que te puedo decir, propios del sistema nervioso entérico, así de simple. ¿Sí? Hay un libro que te dice esto, es especialmente el libro de Best-Taylor, así te dice, y es bien claro. O si no, también le llama reflejos intrínsecos, así. No te dice tu libro así, es como que te lo dice muy ambiguo, como que wow, no puedo entender. Cuando yo te digo reflejos propios del sistema nervioso entérico, ¿a qué me refiero? ¿Qué sistemas o qué plexos nerviosos estuvieran expuestos? Solo los del sistema nervioso entérico, que sería el plexo de ¿qué? De Auerbach, y el plexo de ¿qué? Del Meissner. Entonces, este es el pequeño cerebro. Entonces, si yo no tuviera tubo digestivo y lo tuviera seccionado del sistema nervioso autónomo, él podría funcionar con esto. Y son reflejos que estas neuronas se conectan entre ellas y garantizan un peristaltismo y una función medio que casi automática. ¿Estamos? Entonces, estos reflejos son los primeros que puedo entender en el sistema
en el sistema gastrointestinal, cómo se comporta. ¿Ya? Ahora, hay otros reflejos más complejos. ¿Ya? Estos reflejos más complejos ya van a los ganglios simpáticos. ¿Sí? Ahorita ya vas a ver. Voy a intentar esto también mostrarlos, porque estos reflejos son importantes para entender por qué se produce la relajación de los esfínteres. Por ejemplo, cuando tú comes y tragas la comida, ¿qué pasa con el esófago? El esófago, ¿qué es lo que hace? Promueve peristaltismo anterógrado, ¿ya? Hacia el ano, para que vaya el alimento de arriba abajo. No es en realidad tú puedes comer hasta boca abajo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Si bien la gravedad ayuda, no hay duda que ayuda. Si nadie va a comer boca abajo, ¿no? Es lo peor que podría ser que comas echado, ¿ya? Pero la gravedad ayuda, pero el peristaltismo es el principal elemento. Uno. Dos, ¿qué pasa cuando se está produciendo todo esto? Cuando llega al esfínter cardial, mira por favor, cuando llega a este esfínter cardial, ¿qué es lo que tiene que hacer ese esfínter? Relajarse. Entonces, el parasimpático, ¿qué hace con los esfínteres? Relaja esfínteres. Mira qué interesante. Produce contracción peristáltica, pero también promueve la relajación de los esfínteres. Porque imagínate que este esfínter no se relaje, ¿qué pasaría con la comida a nivel del esófago? Se quedaría en el esófago y a la larga este esófago se dilataría, de ahí viene la sacarasis. ¿Ya? Por eso que aquí los pacientes se hacen barometrías esofágicas, todas esas cosas. Ya van a ver después. Entonces, aquí hablamos de lo que son los reflejos del sistema nervioso entérico. ¿Ya? Bueno, ahora vamos a ir a los otros reflejos. Estos reflejos son reflejos, ¿sí? Que en realidad ya no son tan intrínsecos, o sea, no son propios del tubo digestivo, sino reflejos que van, así te lo voy a poner, del sistema gastrointestinal hacia los ganglios. ¿Qué ganglios? Simpáticos. Por eso me he encargado de hacerte recordar los simpáticos. Y vuelven al sistema gastrointestinal. Mira cómo es eso. Entonces, hay varios tipos de reflejos y esos reflejos son: uno, reflejos propios del sistema nervioso entérico; dos, reflejos que van del sistema gastrointestinal a los ganglios simpáticos y de ahí vuelven al sistema gastrointestinal. Te los voy a dibujar. ¿Ya? Por ejemplo, hay varios. Por favor, estos reflejos sí se preguntan en el examen. ¿Sí? Por ejemplo, el libro te dice, ¿sí? Hay un reflejo, hay varios, te digo, hay muchos, ¿ya? Y dentro de esos muchos, ¿sí? Te voy a explicar uno para que primero entiendas, ¿sí? Un reflejo que se llama gastrocólico. Pregunta, ¿qué implicará dentro de tu cabecita? ¿Qué significará gastrocólico? ¿Ya? Empieza en el gastro, correcto, en el estómago, por eso es gastro, mira, gastro, y ¿dónde va a terminar? En el colon, por eso es gastrocólico. Pero, ¿dónde hace una cosa sinapsis? En realidad, hace sinapsis en los ganglios simpáticos que hace rato te explicaba. Por eso, mira, van del sistema gastrointestinal al ganglio y del ganglio vuelve al sistema gastrointestinal. No va a volver a veces al mismo lugar, como que sí lo puede ser. Entonces, ¿qué significa este reflejo gastrocólico? ¿Ya? El reflejo se inicia en el estómago, es un reflejo nervioso. Hace sinapsis con el ganglio simpático y después el reflejo termina en el colon. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se entiende? Pregunta. Se entiende de la siguiente manera, ¿sí? Cuando nosotros comemos y nuestro estómago está lleno de comida, ¿sí? Estos reflejos son como si fueran reflejos que son más rápidos. Sí, entonces en vez de que ¿te acuerdas de las ondas peristálticas que viajan por todo el intestino y el dentado? No son tan potentes como tú crees, que son poderosas para que hagas explicación. No tanto. Sí, tienen su papel, pero a esto se suman estos reflejos que son más rápidos. Entonces, cuando el estómago está distendido por comida, lo que sea, ¿qué es lo que pasa? Le manda una señal al ganglio simpático y le dice: ¡Hey! Por favor, neuronita del ganglio simpático, avísale al colon de que estoy lleno.
Entonces, que se vacíe. Entonces, este promueve ¿qué? El vaciamiento. Este es el gasto político. ¿Ya? Entonces, mira, son reflejos que ya son asociados a los ganglios simpáticos. ¿Sí? Hay otros reflejos, por ejemplo, enterogástricos. Mira, ahora mira un reflejo enterogástrico. ¿Qué te sugiere enterogástrico? Te ruego, toma atención. Por la experiencia que yo tengo, como les digo, muchos años, he pasado, muchos de mis, hasta mi profesora y mi colega, después hemos trabajado juntos dando fisiología, le conocía bien que preguntaba que no. Y sabemos que son las preguntas casi universales, mundiales, es lo que siempre se pregunta en fisio. La cosa es cómo preguntar nada más. Y entonces, en estos reflejos, la mayoría de los estudiantes se equivocan. La mayoría, estamos hablando de más del 60%. Porque muy bien, te ruego, medicina no es de memoria, es para entender, para razonar. Si me dices la inteligencia artificial va a ser todo, no creo todavía en tu generación, quizás dentro de unas 4 o 5 generaciones. Estamos hablando de unos 150 años. Probablemente, como en las películas, lo metan al cuerpo humano a una caja y la caja, esa como una tomografía, hasta te arregle todo. ¿Ya? Mientras tanto, van a seguir habiendo médicos. Puedes consultarle a la IA, pero un día la IA te va a decir, pues, mejor es consultar con un médico si te dice. Bien, sí, dice eso. A ver, le preguntan desde mejor consulte con su médico. Te dice cosas buenas, no hay duda. Bien, ¿cómo será un reflejo enterogástrico? Enterogástrico. ¿Qué dicen ustedes? Mira, un reflejo enterogástrico. A ver, ¿quién me dice? ¿Sí? Del intestino, muy bien. Entonces vamos a hacer un reflejo enterogástrico, pero voy a dibujar. Ojo que esto es importante cuando es fisiología. Aquí estoy dibujando al duodeno y el intestino delgado. ¿Ya? Entonces, enterogástrico viene del intestino, entero. ¿Sí? Y termina ¿dónde? En el gástrico. ¿Sí? Y hace sinapsis ¿dónde? En el ganglio simpático correspondiente. ¿Correcto hasta ahí? Pregunta. ¿Cómo creen que será este reflejo enterogástrico? Si aquí era un reflejo como decir, hey, por favor, muévete, porque estoy llenándome, hay que mover abajo. Bien, ¿cómo será esto? ¿Cuándo se dará? Te voy a explicar. Ojo, empezado en el duodeno, no porque necesito que entiendas que es duodeno. ¿El duodeno qué hace? Pregunta, ya estamos para terminar nuestro documento. Yo sé que se cansan. Esta hora, como muchos de mis colegas hasta se ríen conmigo, ¿cómo los mantienes o cómo están despiertos? No sé si estaban despiertos, quizás solo sus ojos están abiertos. Pero igual, escuchamos. ¿Qué hace el duodeno? Recibe el bolo alimenticio, que es el quimo. ¿Correcto? Primero, el duodeno es bien especial. O sea, en el sentido, es tan quisquilloso, si quiero ponerte, que no recibe cualquier cosa. Uno. Y el quimo debe estar preparado y en la cantidad correcta. Por ejemplo, si al duodeno le mandas mucho bolo alimenticio, ¿qué es lo que hace? Se distiende mucho. Y dice, hey, ¿qué te pasa, estómago? Yo no recibo tanto. Entonces, ¿qué hace? Le dice al ganglio simpático, hey, manda una señal, dile al estómago que me mande de a poquito. Y cierra el esfínter. Así es, lo cierra. Y segundo, otro, mira, ahora digamos que le manda de a poquito, pero ese poquito es muy ¿qué? Ácido, no ácido. ¿Y el ácido, dónde es el epitelio preparado para el ácido? El estómago. Pero el duodeno no, está preparado para álcalis. Entonces, cuando le pasa un contenido muy ácido, el duodeno dice, ¿qué pasa? Me estás irritando. Entonces, manda una señal, ¿ya? Y le dice al álcalis, hey, estómago, disminuye tu secreción de ácido porque yo no te voy a recibir. Y se produce contracción del esfínter. ¿Ya? Por eso es importante estos reflejos, que entiendas, ¿sí? Y estos reflejos sí se alteran, sí se pueden alterar, y los altera incluso la parte nerviosa. Bien, ¿alguna pregunta? Para terminar, dime. ¿Este reflejo se daría en el vómito? No. En realidad, cuando hablamos del vómito, ya es un reflejo a nivel nervioso. El centro, en el tronco encefálico hay un centro del vómito. ¿Ya? Pero en este caso, el vómito es una reacción anormal de la parte motora de la intestino.
Ya vamos a ver eso con calma. Entonces, ¿cuándo se produce vómito? Cuando hay elementos agresivos, nocivos, irritantes en el estómago. Indudablemente, como te digo, hay un centro de vómito que va a generar eso. No te olvides que cuando tú deglutes, esto va hacia abajo, ¿ya? Y se relaja el esfínter. Cuando vomitas, esto va a ir en sentido contrario. Ese es el vómito. Entonces se revierte ese peristaltismo, que es un peristaltismo en el sentido contrario, y los esfínteres se abren. Incluso podemos vomitar hasta bilis. Voy a hablarte más tarde, en la parte final, y en la parte nerviosa. ¿Ya? Ahora, para terminar, hay un tercer tipo de reflejo, ¿ya? Y es de lo que tienes que conocer, ahí vamos a hablar, y son los reflejos, así te voy a poner, reflejos que van del tubo, o sea, del sistema gastrointestinal, o sea, del tubo digestivo al sistema nervioso central y vuelve al tubo o al sistema gastrointestinal. ¿Listo? Ahí está. Entonces, pregunta, ¿qué es sistema nervioso central? ¿Cómo sería aquí? Aquí, mira, los intrínsecos están en medio de esto, ahí están mente y aguas. Aquí están dibujados los reflejos que van de los ganglios simpáticos al tubo digestivo y viceversa. Ya, ¿cómo ustedes me harían entender un reflejo que va del tubo digestivo al sistema nervioso central? ¿Cómo sería? ¿Qué me dicen? ¿Sí? Estos reflejos se inician, le voy a poner con otro color, le vamos a poner con verde, se inician en el tubo digestivo, ¿ya? Estoy haciendo solo esquema, porque si viajan por la mente. Estos viajan, pero van a viajar ¿a dónde? Van a llegar hasta el cerebro. ¿Sí? Por ejemplo, estos estímulos son estímulos dolorosos. El dolor es percibido a nivel de la corteza sensitiva. ¿Sí? Entonces el reflejo de la defecación es un reflejo que va del sistema gastrointestinal al sistema nervioso central y vuelve para darle la orden para que se elimine y se relaje el esfínter anal. ¿Sí? Entonces, mira cuántos reflejos estamos destacando y se toma en cuenta. Parece esto ilógico que ustedes lo sepan, ¿sí? Pero te recomiendo que lo aprendas, que lo tengas en cuenta, si te va a servir. Y esto te digo porque sí, porque fisiopatología se maneja para entender la fisiopatología gastrointestinal. ¿Sí? Bien, aquí lo vamos a dejar, que yo quisiera terminar todos los